reconocida por la oposición venezolana. Estados Unidos también no la reconoce. Dice Jorge Rodríguez, pide que el gobierno de los Estados Unidos no fue así. Ahora espera que ojalá Estados Unidos, en apego con los tratados de extradición, entreguen a Venezuela a Hugo Carvajal, que está siendo requerido por sus crímenes. Cierro comillas. Carvajal fue extraditado este miércoles a los Estados Unidos, país que le reclama por delitos de narcotráfico, tras un largo periplo judicial en España, que terminó obviamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se estimó la semana pasada su última demanda. Jorge Rodríguez pide que traigan a Hugo, entreguen al delincuente. Yo solo voy a decir una cosa al respecto. Hay un libro que se escribió por un subdirector de la DICIT cuando era, vaya, se me olvida el nombre de uno de los hombres del árbol, aquel donde juraron el MBR 200 en el Samán de Buere. El tipo escribió un libro que dice: el diablo paga con traición al que le sirve con lealtad. Lo dejo ahí y no digo nada. Me voy a la sala de redacción de Tercera Voz con el colega José Correa. Adelante, José. Claro que sí, muchísimas gracias por el pase acá a la sala de redacción de Tercera Voz. Quien les habla pues nuevamente José Correa, informando para todos ustedes el destacado resumen de noticias de nuestro portal Tercera Voz. Por esta parte tenemos por acá que contabilizan a 110 heridos por granizo de grandes dimensiones, nada más y nada menos que en Italia. Pues el fuerte temporal de granizo de grandes dimensiones, lluvias, vientos torrenciales ha azotado el Veneto, noroeste de Italia, y se han saldado 110 heridos. Incluso por ahí hay unos videos en redes sociales de techos de casas volando y todas esas cosas. Lamentable información. Por otra parte tenemos por acá que el rey Carlos III se pronunciará, va a dar su primer discurso del trono el próximo 7 de noviembre, así que deben esperar hasta el 7 de noviembre para poder ver esas declaraciones, las cuales va a exponer sobre las prioridades del gobierno británico ante el Parlamento. Por otra parte tenemos la inteligencia artificial sigue tomando espacios. Resulta y acontece que reemplaza a un sacerdote y oficia una boda. En el estado de Colorado, en Estados Unidos, una pareja decidió contactar al ChatGPT en vez de un sacerdote para formalizar su unión. Bueno, el chico iba a entrar a la marina próximamente, tenían 5 días y en 5 días debieron organizar esa boda corriendo. Por otra parte, en materia política, acá en Venezuela, tenemos que Diosdado denuncia abuso de poder en la Cruz Roja de Venezuela. Por ahí van a estar investigando. Nuevo encuentro entre delegaciones del chavismo y la oposición podría darse el 11 de noviembre en París. Por otra parte, vándalos pintaron grafitis contra María Corina Machado en una de sus sedes de Vente Venezuela. Y en el estado Zulia, pescadores están afirmando que el 80% de lo que se está pescando en el lago viene petrolizado. La situación alarmante todavía en la ciudad. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el resumen de noticias. Retornamos a los estudios y deseamos para todos una feliz tarde. Gracias al compañero José Correa desde la sala de redacción de Tercera Voz. Y ya está nuestro invitado, Luis Eduardo Martínez, conocido en todo el país como el Mono Martínez. Ha sido gobernador de estado, es rector de una universidad venezolana instalada en los Estados Unidos. Es un hombre inteligente, avesado en la política, conocedor de los recovecos de la política. Y bienvenido al programa. La primera pregunta tiene que ver con una noticia que para el Zulia impacta, no sé qué tanto impacta al país, que es que el Nuevo Tiempo, partido que dirige Manuel Rosales, ha decidido no presentar candidato a la primaria. ¿Qué señales te da esto? Creo, bueno, en principio me contenta muchísimo estar en el Zulia, en Maracaibo con ustedes, pero ahora sí vamos a lo que yo creo es lo que motivó a Manuel, a quien también aprecio mucho. Hay en este momento, entre los varios escenarios que se manejan para las elecciones presidenciales, es que se realicen de manera conjunta con gobernaciones y alcaldías. Es uno de los escenarios, no está decidido, hay que esperar que se conforme el CNE y que avance un poco más el proceso. Pero seguramente Manuel, que es un hombre que está sembrado en el Zulia, evaluó muy bien la posibilidad de tener que desprenderse de la gobernación del Zulia, no poder volver a participar en una elección regional, ir a lo que nadie sabe cuál va a ser el resultado de una elección presidencial, y quizás eso motivó esa decisión que hay que respetar, porque en todo caso, si es así, si él está privilegiando su
pertenencia a la región, al Zulia, hay que de verdad mirarlo porque demuestra su compromiso con esta tierra. Pero también no es una señal. Yo contaba ayer los candidatos que hay, sin que salgan de las primarias, y que sí, sin que salgan los que van a salir, ya hay 5 candidatos. ¿Dónde? Candidatos de la oposición. No, te quedas corto en la lista. Yo venía de la bolsa 47 candidatos de la oposición. Todavía no ha empezado. Eso le garantiza el triunfo a Nicolás Maduro. Depende, si tenemos la capacidad suficiente para entender que por separado no vamos a lograr absolutamente nada, entonces debería ser eso un elemento motivacional para concurrir juntos. Yo vengo de Falcón, la semana pasada estuve allí y reunido con todos los partidos políticos de la oposición. Ellos me decían que si hubiesen marchado juntos, el gobernador de Falcón fuera un militante de la oposición, 19 alcaldes fueran militantes de la oposición. Y una semana antes en Táchira, donde me entrevisté con Laidy Gómez, que sabemos que no es por la dispersión. Yo mismo competí en Aragua y si hubiésemos marchado juntos, yo competí contra 11 candidatos de la oposición, imagínate. En una entrevista que me hicieron antes de los regionales, en un canal nacional, yo cartulina para popularizar la cosa y puse allí 35.435 candidatos de la oposición contra 3.226 del gobierno. O sea, era el resultado. Así que hoy lo que está planteado es que entendamos, dejamos atrás pequeñeces, mezquindades, que primero Venezuela y obliga a ponernos de acuerdo. Eso tenía una pregunta, pero me llevas a la siguiente y me guardo la anterior, pero te la voy a hacer sin ninguna duda. Andrés Caleca fue entrevistado el domingo por Carlos Coroe, que es un gran periodista falconiano, y Andrés dijo, si yo gano la primaria, al día siguiente salgo a buscar a la otra oposición y salgo a buscar al 67% de los venezolanos que no se interesaron por la primaria. ¿Es lo correcto lo que ha dicho Carlos? Absolutamente correcto. El que gane la primaria, se están postulando por fuera. Ahí, venezolanos que tienen todo el mérito. Ahí está Antonio Becarre, está Benjamín Rauseo, hay otros que militan en la oposición parlamentaria, que están siendo candidatos, hay dirigentes regionales que están postulándose. Es un derecho de todos. Lo importante es que se entienda dentro de unos pocos meses quién es aquel o aquella, porque puede ser también una mujer que tiene la mayor posibilidad y entonces todos concurrir hacia ese candidato o candidata. Las elecciones van a ser otra primicia más, posiblemente en la segunda semana, el segundo domingo de octubre del año que viene. Es decir, queda todavía más de un año. ¿Te refieres a? Octubre. Presidenciales. Las presidenciales que, otra vez, lo menciono aquí, pueden ser conjuntas, presidencial, gobernador y alcalde. Entonces, eso te da mucho juego, porque no solamente tenemos tiempo, sino si se dan conjuntas, que en el caso del chavismo están evaluando hacerlas conjuntas porque creen que eso va a provocar que todo trabaje en función del candidato presidencial, pero en el caso nuestro, si se dan conjuntas, hay una gran oportunidad de llegar a acuerdos, porque, bueno, en el Zulia el candidato a gobernador será seguramente Manuel, pero entonces en otros estados habrá otros líderes de la oposición que podrán representarnos. Le dejo esta por aquí guardadita. ¿Usted cree la posibilidad de reunificar Acción Democrática? No me la responda, porque voy a traer una anécdota a la sazón de que el señor, el diputado en cuestión, es candidato a la interna de Acción Democrática. De Acción Democrática, los que tienen la tarjeta. Le preguntaron en una ocasión, había una competencia entre Carlos Andrés Pérez y Octavio Lepage. Octavio Lepage tenía la mayoría de los colegios electorales. Y le preguntan a Carlos Andrés, ¿usted cómo va a hacer si Octavio tiene los colegios electorales? Y Carlos Andrés le respondió, él tiene los colegios, pero yo tengo los alumnos. Bernabé tiene los secretarios generales. ¿Con qué cuenta Luis Eduardo Martínez? Con el pueblo adeco, que es el que va a decir, son 225.327 militantes que van a votar. Y ellos naturalmente tienen la capacidad de decidir cuál es la mejor opción, no solo para ganar las elecciones internas, sino más importante aún, para consolidar un gran frente unitario que por su carácter, por su talante, por sus relaciones, pueda entonces ser partícipe de ese esfuerzo que tenemos que hacer. Yo he escuchado a algunos decir, voy hasta el último momento. No, aquí se tiene que tratar de llegar a la conclusión de que hay que llegar hasta donde sea necesario llegar para desplazar este gobierno que nos ha conducido a lo que los europeos definieron el año pasado como una permacrisis, una serie de crisis recurrentes que tocan todos los sectores.
cualquier cosa que hablemos aquí es hablar de crisis. Claro. Así que como la asamblea dura apenas 4 días, mejor no hablemos de eso porque vamos a pasar una semana por lo menos hablando de la crisis. Ahora, el mecanismo interno de Acción Democrática para elegir su candidato, ¿ya usted se acordó con Bernabé para elegir un candidato? Yo creo que él no esperaba que le fuese a salir un candidato interno, él ya se veía siendo candidato del partido y ahora tendrá que dirimir esta controversia con usted. Bueno, para ser absolutamente claro, porque en estas cosas hay que hacerlo así, no hay 2 candidatos en las elecciones internas de Acción Democrática, hay hasta esta hora 7. 7 precandidatos. Se han anotado, han postulado sus nombres, el doctor Leomarno Flores, tachirense, que fue secretario del Consejo de Ministros de Pérez y diputado del Congreso Nacional 3 veces, el diputado regional Francisco Umbría, del Estado Falcón, pero bastante sembrado, aquí en Zulia, por cierto, un joven diputado de Bolívar, José Manuel Muqueza, un dirigente de Caracas muy conocido en la capital, que se llama Menfri París, está también el propio Bernabé Gutiérrez, y esta mañana, cuando venía en el avión, vi una carta que pasó un médico prestigiosísimo de Caracas, de apellido Arriaza, que también se está postulando, de tal manera que yo creo que es positivo, porque va a sacudir el partido, va a mover la organización. ¿Cuál va a ser el mecanismo? El artículo 182 de los estatutos del partido establece que todos los militantes de Acción Democrática eligen el candidato o la candidata presidencial, y el parágrafo segundo del mismo artículo establece que el partido solicitará al Consejo Nacional Electoral el apoyo técnico que se requiera para hacer una elección limpia, transparente y creíble. De tal manera que en los próximos días se debe convocar la ¿No hay posibilidades de una nueva división en Acción Democrática? No, al contrario, es un ejercicio de democracia interna que debe alegrarnos. Es más, déjeme comentar algo que hay que destacar. Quien propuso ese artículo 182 se incorporara a los estatutos del partido fue el propio Bernabé hace unos meses atrás. Si yo fuera él, estuviera contentísimo. ¿Por qué? Porque lo que propuse se está traduciendo en un hecho real, que es una competencia entre amigos, entre compañeros que comparten la misma visión para escoger entonces el mejor candidato, la mejor candidata. Todavía hay chance, reitero, para las mujeres, que tenemos muchas y muy brillantes. Mire, quiero decirles algo. Acción Democrática, su secretario general se llamaba Timoteo Zambrano. Ramos Ayub fue al Tribunal Supremo de Justicia y judicializó a él, si yo no me equivoco, usted me dice, y se quedó con la Secretaría General. Luego fue Bernabé, que era el más Ramos ayupista del partido, y judicializó el partido y le quitó el partido, digamos, la tarjeta Henry Ramos Ayub, no lo expulsaron. ¿Es posible reunificar esta Acción Democrática? Es posible, es necesario, es conveniente. Venezuela requiere de una Acción Democrática unida, porque es un gran partido con una gran organización. Yo, en lo personal, no dudo, apuesto lo que sea, a que en los próximos meses ustedes van a ver, todos van a ver la gran reunificación de Acción Democrática. Héctor Alonso López, que seguramente tú lo recuerdas, claro, me dijo en estos días, hay más adecos afuera que adentro, así que vamos a meterlos todos en la fila de la organización. Evelyn, prepárese que va a cerrar el segmento, pero yo quiero dejarle una pregunta. Un 1 de enero, creo que fue, si no me equivoco, el año 1975, Carlos Andrés Pérez, presidente de Acción Democrática, acá en el Zulia, en el lugar donde está el Sumaque 1, nacionalizó la industria petrolera. Ayer, en una puesta en escena para Nueva York, María Corina Machado habló de privatizar petróleo de Venezuela. ¿Qué piensa la gente de Acción Democrática sobre este tema? Al retorno con Luis Eduardo. Evelyn. Bueno, revisamos información a esta hora que tenemos en el portal de